Muchísimas gracias, Denis. Ahora sigue María Isabel Carrascosa, de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Espero que no me van a tener que pasar el papelito, así que voy a tratar de ir bastante, pues, ser bastante concreta. A ver, al principio de la conferencia, pues Ariel mencionó el tema de la democratización de la cultura, y ayer que nos reunimos también ese tema salió a colación de la democratización de la cultura. Y pareciera que toda la gente que tiene algo que ver con Creative Commons toma este concepto como algo que ya se sabe y que todos entienden de qué se está hablando cuando se habla de eso. Yo soy una de las bebés de Creative Commons y por ende, pues para mí el término no era tan corriente y no lo entendía tan bien. Y pues más o menos de eso les quiero hablar. El derecho de autor es reconocido como un derecho inherente al ser humano, ¿sí? Es el respeto a la creación y por ende a la creatividad y al ingenio humano. Y ese derecho implica pues una simbiosis entre el autor y la obra, que se traduce en la protección de la obra. Eso es como más o menos el concepto que tienen todas las personas, pero luego a veces no se analiza que esa simbiosis entre autor y obra no es solo, o sea, no se puede entender como al autor de una forma aislada, sino que se tiene que entender al autor pues como también producto de una evolución cultural del lugar donde vive, de la gente que conoce, de la educación que tiene, demás. Y esto pues es la relación que tiene con la cultura también, ¿no? Luego, pues el derecho es un producto cultural, es social, no se puede dar de forma aislada tampoco. Y está en constante evolución y no cambia por sí solo, o sea, cambia por una realidad y va a ser un cambio a priori que luego pues se va a traducir en legislación. Y creo que eso es como algo interesante que hay que ver y hay que reconocer de Creative Commons, que no es la creación de ninguno de los del board de Creative Commons, sino que es una realidad. O sea, simplemente pues crearon un mecanismo para poder adaptarse a una realidad social. Y yo creo que, de hecho, las legislaciones de todos los países eso es lo que necesitan ya entender, que no hay que repensar el derecho de autor porque el derecho de autor ya evolucionó, ya cambió. Lo que hay que, pues, no repensar, sino que hacer es cambios legislativos significativos que sean congruentes con ese cambio del derecho de autor. El Internet, pues, digamos, normalmente siempre se dice ha venido a cambiar la vida de las personas y la forma en que hacemos negocios y en la forma en que nos comunicamos y demás. Para mí el Internet, la verdad es que yo nací con Internet, entonces para mí yo no logro ver ese cambio porque es parte de mi realidad y por lo tanto pues me parece interesante pues analizarlo, pero también un poco en el contexto de mi país, porque yo soy de Guatemala y Guatemala es un país muy pequeño, abajo de México, en Centroamérica, con 13 millones de habitantes, con 60-70% de alfabetismo, con mucha polarización política, con una multiculturalidad impresionante, un multilingüismo también impresionante. Y luego, pues, como que uno pensaría que este tema de la democratización de la cultura va a afectar a países desarrollados en América Latina y en el resto del mundo, pero no a un país pequeño como Guatemala, porque es irrelevante el Internet y es irrelevante el derecho de autor. Sin embargo, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con esa postura, porque creo que este tema de la democratización de la cultura se tiene que analizar también a nivel estatal y a nivel países desarrollados y países subdesarrollados. Y en el caso de Guatemala, creo que es una opción pues interesante todo el tema de Creative Commons y de licencias abiertas, sobre todo pues en materia de gobernanza y en materia de educación, como se mencionó en las otras conferencias. Ya me pasé tenía la presentación, pero no la estoy usando, qué terrible. Bueno, el Internet es importante porque pues ha cambiado todo el proceso de creación de cultura, desde la producción, pasando por la distribución, por el acceso y por la selección. Y
yo creo que a veces como no tenemos un ejemplo como muy práctico de esto, pero yo leí, ahorita no me acuerdo quién es el autor de esto, pero la explicación es el concepto de copiar y el concepto de crear y el concepto de accesar y el concepto de distribuir es totalmente diferente. Y se puede ver, por ejemplo, si yo compro un libro y leo el libro y me parece muy muy bueno y se lo quiero prestar a Ariel, le presto el libro y no estoy generando una copia, pues, sino que le estoy dando el libro y Ariel me lo va a devolver o tal vez no, pero no se está generando una copia, mientras que si lo tengo en formato digital sí se está creando una copia, o sea, yo me puedo quedar con mi copia y Ariel se queda con su copia y luego hace... Y la tuya. 3.000 millones de copias más y la mía, sí. Entonces, pues, sí es bastante importante como pensar en eso. Entonces, esos son conceptos que vale la pena repensar, como el concepto de acceso, de uso, de copia. Y luego también otro concepto muy importante que ya se mencionó fue la mutación también de los sujetos que participan y cómo participan. Porque, pues, antes los sujetos eran muy reducidos, ahora todos... ustedes que están sentados y nosotros somos partes activas y pasivas dentro de la producción de cultura. Y eso pues tiene un valor impresionante porque le permite a cada una de las personas decidir qué es cultura, qué es bueno, qué les gusta, qué no les gusta, y no va a ser pues una productora la que va a decidir qué es bueno y qué no, sino que todos tenemos acceso y tenemos la libertad de escoger qué es lo que nos gusta. Luego, pues yo también creo que hay acciones que vale la pena repensar. Y pues las dos que yo considero más importantes ya se mencionaron. Y uno es que la criminalización, pues yo creo que no es una opción para nada, que no tiene sentido, es un absurdo total. Porque pues uno no ha sido efectiva como mencionaron y dos, tampoco puedo criminalizar algo que es un derecho humano, como les había mencionado al principio. O sea, no esa libertad de crear y esa libertad de hacer lo que yo quiera y prestar y donar y hacer y restringir pues el uso de mi obra a los demás es mi derecho humano, entonces no tiene sentido criminalizar eso. Y luego pues también yo creo que hay que repensar un poco los periodos de protección, porque se tienen que entender como mecanismos como un balance entre esos mecanismos eficientes de asignación exclusiva por tiempo limitado y luego también el aumento del coste social y el límite del acceso cultural que puede tener el aumentar los años de protección, ¿no? Y luego, pues, también creo que hay valores que vale la pena repensar, como el tema de la democracia, que creo que es el más importante, porque permite esa participación del individuo en las decisiones que le conciernen, y porque puede decidir sin intermediarios qué es cultura y eso nos hace libres. Luego también otro valor que creo que es importante es la solidaridad, porque en el contexto de una sociedad digital y de una sociedad libre, pues la colaboración es muy muy importante, entonces surge de nuevo este concepto de solidaridad y agarra mucha fuerza. Y luego el concepto de igualdad, porque no hay discriminación, porque no importa si yo soy de Guatemala o si ustedes son argentinos o chilenos o brasileños o lo que sea, todos tenemos acceso a esto. Entonces creo que sí se entiende la igualdad hoy por hoy de una forma diferente por esto. Y luego pues les quería contar un caso así muy sencillo de que pasó en Guatemala y que me parece interesante, y es que está este poeta que se llama Alan Mills, y es un poeta que, pues, digamos, no tenía mucha recepción en Guatemala y entonces está teniendo un poco de problemas con eso. Y luego conoció a Renata, que también trabaja conmigo en Creative Commons, y pues le propusimos el tema
de que liberara un poco su obra y que la subiéramos y la licenciáramos con Creative Commons. Y pues ha sido un proceso largo, pero hoy por hoy Alan es muy, muy conocido en España y eso pues para nosotros es un gusto y es un ejemplo de algo que no hubiera podido pasar. O sea, Alan no se pudiera dedicar hoy a ser poeta si no es porque a través del internet y del blog que él tiene, pues se dio a conocer en España y luego ya empezó a publicar libros y entonces ahorita maneja pues una estrategia de negocios que yo no les puedo explicar, pero que sí funciona y es una mezcla. Muchas gracias.